puede ser? No. ¿Qué sucedió? Se lo llevaron. ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? No está aquí. Ha resucitado. ¿Pero cómo pudo ser? ¿Recuerdan lo que os dijo? Que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado, y en el tercer día resucitar. Vayan ahora y díganles a los demás lo que han visto y oído. Señor nos continúe bendiciendo rica y abundantemente. Una vez más, hermanos, nos encontramos felizmente preparándonos para la lección número 7. Esta es la segunda unidad. La lección para hoy tiene como tema la esperanza cristiana. Y el tema de la unidad es la justicia y los profetas. Así que vamos a comenzar mirando el texto para aprender de memoria, que está en 1 Corintios 15, 19 al 20. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Como les dije, se encuentra en 1 Corintios 15, del 19 al 20. Vamos a tener una palabra de oración antes de leer los objetivos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por esta grandiosa oportunidad, Señor, de poder llegar, Señor, a los hogares, de poder llegar a las vidas, de poder llevar tu palabra de esta manera. Tú, Señor, en este momento, ayúdanos a comprender y a entender las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos dándote gracias. Amén y amén. Los objetivos de la lección son 3. El primero es contrastar el amor y las acciones de las mujeres en las narraciones de la resurrección con la respuesta de los discípulos a sus acciones. Número 2, apreciar la preparación que Jesús le dio a las mujeres para su próxima muerte y entierro. Y número 3, celebrar el llamado a proclamar la muerte y resurrección de Jesucristo a pesar de las críticas, la incredulidad o la resistencia. A manera de introducción, tenemos que recordar que estamos en el día de Domingo de Resurrección y una de las luchas más grandes que tiene el mundo es la probabilidad y la posibilidad después de la muerte. ¿Cómo puede la confianza en la resurrección de la muerte proporcionar un estilo de vida diferente de la que se experimenta antes de la muerte? En 1 Corintios y Marcos se afirma con claridad que solo la vida a través de la resurrección de Cristo engendra esperanza de justicia auténtica. La resurrección de Jesús es la diferencia entre el cristianismo y toda la religión que existe o haya existido. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la muerte llegó a ser parte de cada ser humano y el castigo que cada persona ha heredado. Gracias a Dios, en su plan divino, Él siempre ha provisto un camino hacia Él. La justicia que debemos enfrentar ya ha sido tomada por nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por su muerte hemos recibido perdón y la esperanza de una vida eterna con Él. Pero por medio de su resurrección tenemos la victoria para vivir una vida abundante, firme y constante. Vamos a pasar a la lectura bíblica ahora. La lectura se encuentra en 1 Corintios 15, para los que no tienen el expositor, 1 Corintios 15, del 1 al 8. Luego pasamos del 12 al 14 y finalmente del 42 al 45. Leemos en la versión popular. 1 Corintios 15, 1 al 8. Dice así:
Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida, pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay un cuerpo espiritual. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Palabra de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga y Dios les guarde en este día. Estamos celebrando la resurrección de Cristo. La cristiandad, el cristianismo sin este día realmente no tendría razón de ser. Lo dice el mismo apóstol Pablo en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Si no hubiese resurrección, en vano es nuestra fe. Así que este es el día que celebramos, por eso el domingo es nuestro día de adoración. Todos nos reunimos de manera especial y particular, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Así que damos gloria al Señor por el evento de la resurrección, porque a través de Él nosotros tenemos la esperanza de que igualmente resucitaremos juntamente con Él. Al principio de la lección en este día vimos un cortometraje que trata de más o menos ejemplarizar cómo habrá sido ese evento de la resurrección. Hubo testigos, hubo soldados que atestiguaron sobre ese evento tan extraordinario y de alguna manera quisimos comenzar con ese cortometraje para que veamos y nos identifiquemos con la lección en el día de hoy. Ya nuestra hermana Sandra leyó el pasaje, leyó la introducción de la lección, leyó los objetivos, así que vamos a ir de lleno con la discusión del pasaje de Primera de Corintios capítulo 15.
Y es que si nosotros vemos a través de la historia, todas las congregaciones y muchos grupos tienen personas que aún no creen. Algunos se mueven en dirección a creer, otros simplemente suponen cosas, otros simplemente aceptan pero no indagan. Las buenas nuevas acerca de Jesucristo es que nos salvan. Si las creemos con firmeza, si las seguimos con fidelidad, estas verdades del Evangelio, estas verdades que hoy el apóstol Pablo a través de 1 Corintios 15 comparte con nosotros, nos llevan a la vida eterna que compartimos con Cristo, con el Cristo resucitado. Siempre va a haber personas que digan que Jesús no resucitó. Pablo nos asegura que muchas personas vieron a Jesús después de su resurrección. En el pasaje, él menciona que Pedro vio al Cristo resucitado. Menciona a los discípulos, a los 12, que también vieron al Cristo resucitado. También menciona que más de 500 creyentes, muchos de los cuales vivían al momento en que Pablo escribió, y aún otros que habían ya muerto, habían visto, tenían la experiencia, habían sido testigos del Cristo resucitado. Menciona de manera particular a Santiago, el hermano de Jesús, uno de sus hermanos que no creyó en el Señor, pero luego de la resurrección creyó y se hizo un líder de la iglesia. Todos los apóstoles, el mismo Pablo atestigua acerca de la resurrección de Jesús. Y es que la resurrección es un hecho histórico, aunque muchos hayan tratado de negarlo. Muchos han tratado de impulsar teorías para negar este hecho. Y si nos pusiéramos en esta mañana a mirar esas teorías, no acabaríamos la lección en el día de hoy. Muchas, que si Jesús se desmayó, si el cuerpo lo tiraron en una fosa común y por eso no lo encontraron. Bueno, en fin, la misma teoría de que se robaron el cuerpo, que fue la que los líderes religiosos de Israel desarrollaron y obligaron a los soldados a que dijeran. Bueno, un sinfín de teorías, un sinfín de engaños, de conspiraciones para evitar que la verdad del Cristo resucitado saliera a la luz. Pero nosotros no tenemos por qué desalentarnos. Y usted no se desaliente por causa de los incrédulos. Los que niegan la resurrección, bueno, ese es su problema. Allá ellos con no creer que Cristo resucitó. Usted llénese de esperanza, porque un día usted y yo y todos vamos a ver la prueba viviente cuando Cristo vuelva y nos llame a cada uno de nosotros. Hace ya 2000 años, hombres y mujeres han dado testimonio de la fe en la resurrección. Y así seguirá ocurriendo hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo venga. Una de estas personas que hemos mencionado fue Santiago, el hermano de Jesús, que inicialmente no creyó que Jesús era el Mesías, pero luego de ver al Cristo resucitado, se convirtió en un gran creyente, fiel creyente, no solamente un fiel creyente, se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. También Santiago escribió la epístola que lleva su nombre en el Nuevo Testamento, atestiguando de cuántas verdades acerca de Cristo, su poder y de Dios en Cristo Jesús para salvación nuestra. La credencial, hermanos, más importante que este pasaje nos muestra a cada uno de nosotros, o más bien la que Pablo presenta acerca de sí mismo, es que él fue también llamado por el Cristo resucitado, para ser apóstol, para llevar el mensaje a todos aquellos que no conocían la verdad de Cristo, a los gentiles, a donde fue enviado el apóstol Pablo. Y fue un testigo presencial de ese Cristo resucitado. Él menciona en el pasaje de 1 Corintios 15 que él fue un abortivo, o sea, él fue como que algo desechado. Él se decía a sí mismo que era algo sin importancia.
Sin embargo, era un caso especial porque Pablo fue llamado para una tarea muy especial. Así que aunque él a sí mismo se llamaba como que no tenía importancia en la iglesia cristiana, Pablo es uno de los apóstoles más importantes porque gracias a él el evangelio llegó hasta nosotros y creció por todo el mundo conocido en su época. Los demás apóstoles vieron a Jesús en persona, caminaron con él, estuvieron con él. Pablo fue de la generación siguiente de creyentes que creyeron en el Señor y al cual Cristo se les apareció. Así que Pablo se veía a sí mismo como alguien que no merecía haber sido llamado para una tarea tan gloriosa. Porque él decía, mire, yo fui fariseo, un fariseo celoso. Yo llegué a ser enemigo de la iglesia cristiana hasta el punto en que yo capturaba, perseguía a los creyentes. Esta es la razón por la que él se considera indigno de ser llamado apóstol de Cristo. Pero a pesar de eso, Pablo es el más influyente de los apóstoles. Pablo era profundamente humilde. Pablo fue una persona que llegó a muchos creyentes en toda el Asia Menor, estableció iglesias. Eso lo conocemos a través de sus cartas. Sabía que había trabajado duro, él sabía que había logrado mucho, pero todo esto lo declara él mismo, lo hizo porque Jesús derramó su gracia sobre él. Pablo nunca quiso ganar galones, puestos o reconocimiento alguno por la tarea que él realizaba. Él dice, miren, es que yo realmente lo que Cristo ha hecho por mí no tiene precio, así que jamás yo podré pagar lo que Cristo ha hecho por mí al rescatarme, al darme esta salvación, una salvación eterna. Así que la verdadera humildad que nosotros vemos en Pablo y que debería haber en todo cristiano no radica en convencerse uno mismo de que no es valioso, sino el hecho de que es Dios que obra en nosotros. Y esa es la valía del apóstol Pablo en su humildad. Él reconocía que era Dios a través de él quien obraba de manera poderosa y así él podía seguir predicando a pesar de las persecuciones, a pesar del sufrimiento. Él siguió hacia adelante porque el Dios a través de él, Cristo que se le apareció, Cristo que lo encomendó, Cristo que lo llamó, obraba a través de él. Así que es importante entonces que de esa misma manera en que Pablo tenía una justa perspectiva, una clara perspectiva de quién era él y de quién lo había llamado, así nosotros deberíamos mantener esa perspectiva de Dios en cada uno de nosotros. Saber quiénes somos, quién es usted, reconocer que es la gracia de Dios, la gracia del Cristo resucitado que se desarrolla en nosotros y de esa manera ¿no? adquirimos habilidades y dones que Dios nos otorga porque somos responsivos a ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. La mayoría de los griegos no creían en la resurrección corporal. Fíjense ustedes algo importante. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios. Corinto era una ciudad griega principalmente. Y la mayoría de ellos no creía en que el cuerpo resucitaba. Ellos no creían en la resurrección del cuerpo. Los griegos veían la vida venidera como algo que solo se relacionaba con el alma. De acuerdo con la filosofía griega, de hecho, el alma era la persona real. El alma estaba aprisionada en el cuerpo físico y con la muerte el alma quedaba liberada. Así que no había inmortalidad para el cuerpo, decían los griegos, sino que era el alma quien entraba en un estado eterno. Sin embargo, en las escrituras, contrario a este pensamiento que tenían los griegos, se afirma, y Pablo está afirmando en este pasaje, que tanto el cuerpo como el alma se unen después de la resurrección y que el cuerpo es transformado a uno nuevo. Así que la iglesia en Corinto
se hallaba en el corazón de esta cultura griega. Por eso Pablo tiene que aclarar ese pensamiento. Pablo tiene que tratar de convencerles de que no es el alma, sino también el cuerpo, juntos en algo nuevo, porque según Dios nos creó, también nos da un cuerpo nuevo en la resurrección. Por eso muchos creyentes en Corinto tenían dificultad para creer en la resurrección corporal, lo que Pablo estaba predicando. Y Pablo escribe esta parte de la carta precisamente para resolver esta confusión acerca de la resurrección. La resurrección de Cristo, hermanos, es el centro de la fe cristiana. Como Cristo resucitó de la muerte, como prometió, sabemos que dijo la verdad. Él es Dios. Como resucitó, su muerte por nuestros pecados fue válida y somos perdonados. Porque resucitó, vive, intercede por nosotros. Porque resucitó y venció la muerte, sabemos que también nosotros resucitaremos. En los días de Pablo, el cristianismo implicaba con frecuencia persecución para toda persona. Y digo esto como un hecho importante, porque confesar a Cristo en los días de Pablo no era como en Puerto Rico, que nosotros tenemos toda esta libertad y mal aprovechada en muchas ocasiones. No valoramos esa libertad que tenemos de poder predicar, enseñar y adorar libremente en donde querramos. En los tiempos de Pablo, ser cristiano significaba llamar a la persecución, llamar a las autoridades para que me encarcelen y hasta que me maten. Eso significaba ser cristiano en ese momento. Así que llamar a la persecución y que mi persona, mi familia estuviera encerrada, y no encerrada como estamos ahora nosotros, que es por salud, por tratar de evitar que una epidemia nos contagie, no, encerrados para evitar ser encarcelados, perseguidos y hasta muertos por causa de Cristo. Así que ser cristiano y confesar a Cristo y su resurrección implicaba un ostracismo de la familia, implicaba pobreza, implicaba sobre todas las cosas un gran riesgo para la vida. Y había muy pocos beneficios tangibles de ser cristiano en esa sociedad en la que Pablo estaba predicando. Así que definitivamente no significaba que yo iba a adquirir una posición social o que iba a ser un profesional distinguido del cual todos iban a tener admiración si yo decía que era cristiano. Por el contrario, nada de eso. Había algo mucho más importante, mucho más. Así que, y cuando estoy mencionando estas cosas, lo digo porque aquellos que confesaron que Cristo había resucitado y que predicaban al Cristo resucitado y que continuaron expandiendo el evangelio por todo el mundo conocido, lo hacían a sabiendas de lo que les podía pasar. Así que si tenían el valor para continuar adelante, era porque Cristo sí había vivido entre ellos, sí había testimonios reales de un Cristo vivo, de que Él había conquistado la muerte, porque nadie iba a dar la vida por una leyenda no confirmada o por un hecho que fuera una mentira. O sea, realmente estaban dispuestos hasta la muerte porque Jesús sí había resucitado. Los cristianos no habrían podido obtener ese perdón de pecados y por lo tanto no tendrían esperanza de vida eterna si Cristo no hubiese resucitado. Hemos sido perdonados, tenemos y gozaremos de vida eterna por la realidad de Cristo vivo en medio de nosotros. Los acontecimientos mundiales, hermanos, que vivimos, parece que de algún modo estuvieran fuera de control. Da la impresión de que la justicia fuera rara o que Dios no tiene control sobre lo que pasa o sobre la justicia misma. Parecería que Dios está permitiendo todas estas cosas
para que el ser humano sufra simplemente y nada más. Sin embargo, Dios sí permite estas cosas y las permite por un tiempo. Sufriremos por un tiempo. Todo el mundo está consciente, todo el mundo piensa, no, esto va a pasar, va a pasar. Sí, miren, pero es porque Dios tiene control sobre todas las cosas. Y estas cosas Dios las permite para que una vez más su gloria se manifieste. Y muchas otras cosas seguirán pasando hasta que Dios envíe de nuevo a Cristo a la tierra. Nosotros los que hemos creído en el Señor resucitado, y que cuando Él dejó finalmente a sus discípulos, le dijo, vayan y prediquen este evangelio, porque yo voy a preparar moradas para cada uno de ustedes, y allí donde yo estoy, ustedes también van a estar. Nosotros creemos eso, como cristianos lo creemos y lo afirmamos. Así que esperamos el retorno de Jesús, o que Jesús nos llame. Lo que ocurra primero, sabemos que en un momento determinado nos uniremos en la resurrección con Cristo y con su iglesia. Cristo venció la muerte, ya Él la venció, y un día nosotros lo haremos también. La muerte ha sido vencido y nuestra esperanza va más allá de la tumba. No fueron visiones subjetivas, no fue una alucinación, no fue una mala pesadilla, no fue el resultado de un trastorno, de un evento postraumático que tuvieron los discípulos y los que lo vieron por el hecho de que vieron a Jesús vivo. No, eran hechos objetivos, hechos reales, hechos históricos que se describen en los últimos capítulos de los evangelios como presencia real y hasta carnal de Jesús. Nosotros vemos en la narración bíblica cómo Jesús come, camina, deja que lo toquen, platica con ellos, establece un diálogo y mucho más lo vemos haciendo con cada uno de sus discípulos. En estos días de Semana Santa vi una película que el título se llamaba Risen, o sea, resucitado. Y la trama de la película giraba en torno a un tribuno que era un oficial del ejército romano y también parte de la política romana, un alto rango, como este tribuno fue asignado por Pilato, según la película, para tratar de callar las voces de los discípulos y el pueblo que decían que Cristo había resucitado. En esa búsqueda continua de callar esas voces, se encontró él mismo con el grupo de discípulos, con Jesús. En una de las apariciones, según la trama de la película, la segunda ocasión en que Jesús se presenta, que Tomás está presente. Y este tribuno, según la película, vio cómo Jesús le decía a Tomás, mete tu mano en mi herida de las manos, en el costado. Y el tribuno quedó sorprendido y comenzó a seguir a los discípulos y creyó. Al final de la película, de esta trama, el tribuno que se lo estaba contando a una persona, le preguntan, bueno, y tribuno, ¿qué vas a hacer ahora? Y dice, no lo sé. La verdad es que ahora no puedo ser la misma persona. Y es que al encontrarnos con el Cristo resucitado, no podemos ser la misma persona. Estos hechos son una base sólida de nuestra fe. Nuestra fe en la resurrección descansa en el hecho de que fueron muchos los testigos que vieron al Señor. El testimonio de cada uno de ellos es lo que creemos. Y creemos porque hubo testigos de la resurrección. Hay testigos del Cristo resucitado. Si no los hubiese, en vano, dice Pablo, sería nuestra fe. Quienes lo vieron comenzaron a decir que el Cristo estaba vivo. Y así es como surge la iglesia. Nuestra fe procede de los primeros que creyeron y continuamos hoy transmitiendo esa misma fe de Jesús de Nazaret, que murió y resucitó por cada uno de nosotros como primicia de lo que será nuestra propia resurrección. Pablo al final de este pasaje nos dice que gracias a la resurrección nada que hagamos es en vano. Algunas veces damos
dudamos en hacer lo bueno porque no vemos resultados. Pero sí podemos mantener una perspectiva celestial. Nos será posible entender que no es frecuente ver lo bueno que viene como resultado de nuestros esfuerzos. No muchas veces vamos a ver lo que nuestro esfuerzo realmente desemboca en algo bueno para otras personas. Tal vez nosotros no lo veamos, pero si realmente creemos que Cristo ganó la victoria final, esto debería ser suficiente para nosotros. Debería afectar la forma en que vivimos nuestro ahora, nuestro hoy. Así que no se desaliente frente a una aparente pérdida de resultados en lo que ha venido haciendo. Mientras tenga oportunidad de hacer lo bueno, hágalo. Su labor siempre tendrá resultados eternos. En esta mañana damos la gloria al Señor por esta lección tan tremenda, tan profunda, tan llena de esperanza para nuestras vidas. Y miren, realmente quisiéramos seguir hablando del Cristo resucitado porque es la base de nuestra fe. Pero sigamos escuchando mensajes, sigamos estudiando su palabra, que es lo que nos trae esperanza y vida a cada uno de nosotros. Así que escucharemos a continuación el resumen de la lección a través de los labios y la presencia de mi esposa, su hermana Sandra Torres, así la oración final, y luego con un pedazo de una gran composición musical que todos conocemos, que es el Aleluya de Handel, y con eso cerramos la lección del día de hoy. Que Dios te bendiga. Finalizando con la lección número 7, vamos a tener los dos puntos importantes que aparecen en el resumen. El primero dice: el apóstol Pablo no tuvo la experiencia de ver físicamente a Jesús de Nazaret, ni al Cristo resucitado, pero en camino a Damasco tuvo esa revelación especial que cambió su vida para siempre. Su gran deseo lo resume en su carta a los Filipenses cuando escribe: considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Terminemos con la oración que aparece en el leccionario. Estemos en comunión. Señor Jesús, no solamente hoy, sino cada día, queremos celebrar tu resurrección. Tu muerte en la cruz fue sacrificio por nuestros pecados y tu resurrección nos da poder para vivir nuestra vida en ti. En tu infinita bondad nos dejaste al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos, y el poder de tu resurrección y en el poder del Espíritu Santo te serviremos hasta tu segunda venida. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén.